Castro, donde hablaremos de temas en torno a lo social, político, cultural, turístico y deportivo. También comentarles que nuestro número de contacto en cabina es el 33 23 72 59 93 y que estamos en su liga anchor.fm /Rafael-medio pliego, y también nos pueden mandar sus emails al correo mol8916@gmail.com. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a presentar ahora al maestro Bernardo Enrique Santana Medina, que nos visita de Gobierno del Estado, y él es director de transporte escolar y transporte del sector salud. ¿Es correcto, Bernardo? Bienvenido. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Duni. Pues muy agradecido por la invitación y por estar aquí en este lugar que se ve muy interesante. Es correcto, la dirección es la General de Transporte Escolar, y el tema del sector salud fue un asunto que salió a raíz de la pandemia. No existe como cargo, pero pues en la práctica ahí estamos haciendo la doble función. Oye, ¿cómo se desarrolla todo este tema y cómo sale todo lo del transporte escolar? Me parece que lo tienen ya descentralizado en varias partes de Jalisco, ¿no? Sí, el transporte escolar como programa surgió en la administración pasada en el 2000, me parece que fue en el 2015, aunque ya había habido algunos registros, había un programa que se llamaba Llega, con Emilio. Luego Aristóteles lo pone como apoyo al transporte para estudiantes, y finalmente esta administración con el gobernador Enrique Alfaro lo pone, sigue estando el tema de apoyo al transporte para estudiantes, pero crea la Dirección General de Transporte Escolar para hacerlo un poco, ponerle pues el acento en el tema y hacerlo más especializado. Tan es así pues que ya se crea algo que antes no estaba, ¿no?, institucionalmente. Oye, pero ¿cuál sería el tipo de apoyo? O sea, ¿cómo se construye este apoyo y qué es lo que lleva y cuál es el beneficio? Bien, los estudiantes como tal tienen dos tipos de apoyo en materia de transporte. Bueno, podríamos decir que sí, son dos, uno se divide, ahorita voy para allá. El primero es con la tarjeta Mi Pasaje, que es el apoyo del 50% de descuento, y el otro es el 100% en el pasaje. Eso lo lleva una dirección específica de programas sociales, que depende de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, no nosotros, pero pues tenemos obviamente una comunicación directa con este programa para darle un seguimiento estadístico, ¿no?, y también para poder apoyarles, ¿no?, a los de la dirección que llevan este programa. Y después el tema como tal de las unidades que los trasladan. El transporte escolar como tal en las unidades depende el presupuesto de asistencia social, y ahí me voy a ir para atrás. Al 2015 hasta el 2018 se manejó únicamente como un programa que era de asistencia al interior del estado. Es decir, procuraban que con estas unidades, al darlas en comodato y o en donación, los ayuntamientos trasladaran a los estudiantes que vivían en rancherías o que a lo mejor iban a centros universitarios cercanos a sus localidades, porque pues están desconectados pues del transporte quizá convencional como el que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Que de cierto modo pues para trasladarte a lo mejor de aquí a un centro universitario de la metrópoli, pues no tienes que pasar quizá por carretera todos los días, ¿no? Y allá sí. Entonces se pusieron estas unidades, y cuando llega esta administración lo que se hace es sigue llevándolo a cabo asistencia social con el tema del presupuesto, pero ya trae una asistencia técnica y una supervisión y normativa por parte de nosotros. Entonces ya no nada más es toma municipio, te doy el camión y tú organízate y nos vemos luego. Ya es a quién le vamos a dar al municipio, por qué, y tienen ellos que presentar un proyecto de justificación para que puedan ser acreedores a este beneficio, para al final de cuentas impactar en la comunidad estudiantil. Eso en el interior. Y por otro lado está el seguimiento que se le da a las escuelas en general en toda la metrópoli, ¿no?, que no es con unidades todavía, pero que sí obviamente hay un interés por el día de mañana llevarlo a tema metropolitano, que es mucho más complejo, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la cobertura real del programa actualmente? Son 117 municipios. El año pasado 2020 no podríamos hablar que se dieron unidades de ese presupuesto, porque hubo una bolsa que se destinó al tema enteramente COVID.
que ahorita si quieres platicamos de esa parte, pero en 2019, que fueron las últimas entregas que nosotros acompañamos y que estuvimos ahí con los municipios, fueron 117 municipios porque 5 de los más grandes del área metropolitana no están considerados dentro de las reglas de operación, pues porque son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. Pues digo, aun cuando el área metropolitana tiene más municipios, estos municipios tienen coincidencias en materia de conectividad, más con el interior que con el área metropolitana todavía, sobre todo para los centros universitarios o para la comunidad estudiantil, y por eso todavía se les siguió considerando para esas entregas. Oye, antes de pasar pues ahora sí que a las preguntas más padres, que es como las de tu persona, queremos también conocerte, saber cuál es tu trayectoria, que nos platiques un poquito todo el contexto político que tú traes. Nada más quiero cerrar algunas cifras. ¿Cuál es el número de beneficiados, de estudiantes beneficiados con este proyecto? Es variable y ahorita todavía es variable porque cada municipio lleva sus métricas y ellos reportan directamente a la Secretaría de Asistencia Social. A nosotros nos reportan lo que son las rutas, los derroteros y la cantidad de viajes que pueden llegar a hacer. Pero pues ahorita estamos empezando, no desde cero, pero sí estamos como una nueva forma de organizarnos, porque están en una modalidad todavía híbrida muchos centros y muchas escuelas. Entonces el dato actualizado, te voy a dar un dato de la pasada administración todavía al corte o incluso de recién 2018-2019, que no va a ser acercado a la actualidad. Ah, ok. Bien, oye, ¿y qué niveles de educación son a los que llega este beneficio? Pues cubre todos, cubre todos. Todos los que se puedan obviamente abordar. Hay unidades, obviamente, cuando necesitas utilizar sillas de retención infantil, que es un niño de una edad que necesita este tipo de sillas, pues no, obviamente no puede utilizar estas unidades. Pero fuera de eso, todos los grados que se necesiten, ¿no? Dependiendo obviamente de las necesidades de cada localidad. Bien, amigo, pasemos a la parte bonita, pasemos a que nos platiques un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo se da este acercamiento a la política? ¿Cuáles son los cargos que has tenido? ¿Y cómo te has desarrollado? Porque sabemos que eres muy joven, pero eres un joven destacado. Un joven destacado en la política y reconocido. Gracias. Vuelta saca el Youth for Men, ¿verdad? Fíjate que yo trabajaba muy cerca de aquí, en mi primer cargo, o mi primer puesto dentro del servicio público estaba aquí a 2 cuadras, aquí en el Instituto Jalisciense de la Juventud. Tenía 20 años yo cuando empecé. Estuve al final de la administración de Emilio en el instituto, ya en el último año y medio más o menos de lo que quedaba. Obviamente pues termina esa administración, llegan nuevas direcciones, llegan un proyecto político que nosotros pues no estábamos obviamente familiarizados, y lo que es natural, llegan con su gente y pues, tú tienes que hacer a un costado. Y pasan una serie de un par de años, fue en 2015 cuando entré con Emilio. Con Enrique Alfaro, con el gobernador, que fue alcalde de Guadalajara, y nos invita a ser jefe de estacionamientos con el director Mario Silva, que él fue el designado en área de movilidad. Un saludo a Mario Silva. Por supuesto, a todo el equipo, a todo el equipo. Eduardo, Valeria, Pati, pues a todos mis compañeros, que son un montón, yo creo que me llevo un ratote, pero que por cierto les guardo mucho cariño a los agentes de movilidad, las agentes también de movilidad, que si por ahí lo llegan a escuchar, pues sepan que los tenemos todavía muy presentes, y me dio mucho gusto trabajar con ellos, aprendí demasiado. Eso fue en 2015, me quedo toda la administración de 2015 a 2018, me quedo todavía un mes más cuando llega Ismael, un mes más para cerrar. Pasa que el área de estacionamientos es muy compleja, y en esta pasada administración se volvió todavía más protagónica, porque pues llevaron a cabo programas como banquetas libres, como Aquí hay lugar, el tema de los parquímetros virtuales, y pues no era nada más te entrego la llave y gracias, ya me voy. Entonces nos quedamos un ratito más, posterior a eso pasan un par de meses y me invita el secretario Diego Morraz, que también pues un saludo a Diego, buen amigo. Sí, y entramos el 6 de diciembre ahí con la Secretaría de Transporte,
al gobierno del estado y ahí seguimos ahorita. Eso es, en un resumen, la historia del servicio público a grandes rasgos, de una manera muy esquemática. Pero bueno, también estuve como activista durante los años que no estuve dentro del servicio público, del 2013 en marzo salgo, del 2013 al 2015, obviamente antes de entrar al puesto, estuve dentro de una agrupación política, que era una asociación, pues dentro de los temas públicos, ¿no?, de la ciudad. Oye, todavía recuerdo en alguna ocasión cuando por ahí por Chapalita, en algún momento donde las personas se juntaban, los de la asociación de Chapalita, nuevo y viejo, por ahí nos hiciste favor de llegar junto con Mario Silva y junto con tu secretaria particular a resolver problemas. Estabas muy chavo, yo la verdad sí te llevo una diferencia de edad, la verdad pues tengo 40. ¿40? Sí. No manches, neta, no sabía. Sí, pero gracias. Pero la verdad, me acuerdo que en esa ocasión llegaste con toda la actitud a resolver los problemas de balizamiento y ese tipo de cosas. Sí, claro. Mientras unos decían, déjame ver, venía Mario Silva y Bernardo Santana a decir, vamos a resolver. Sí. Y esa parte es muy padre, porque ver eso en un político joven y ver eso en una persona que quiere echarle las ganas y de veras cambiar la situación de la ciudad, ya trasciende, ¿no? O sea, no vengo aquí a hacer nada más un cambio nada más de momento, ¿no? Vengo a trascender. Y esa parte es muy padre. Sí, porque el que dice nada más voy a ver o darle los datos a mi secretaria es un huevo. Eso es la verdad. ¿No? Sí, y la verdad es que fue, digo, además de que convivo mucho, o coincido más bien mucho con la idea de que pues si estás en un cargo de servicio público, sea cual sea, es real que pues estás percibiendo un salario que viene de un montón de aportaciones de la gente, ¿no? A lo mejor el tema romántico de decir por mis impuestos él tiene el trabajo, si lo diluimos en términos reales no aplica, pero de todas maneras viene de ahí, ¿no? Claro. Al final de cuentas el génesis sí es ese y lo tienes que honrar porque te toca estar luego del otro lado, ¿no? Al final de cuentas es un tema temporal, es un tema pasajero. Yo no convivo con la idea de perpetuarse en los cargos ni siquiera en el poder público. Creo que eso te hace mucho daño, te oxida y te pudre y aparte pones mal ejemplo porque para eso se supone que vivimos en un sistema que en teoría es democrático, pues para que haya rotación de cargos y rotación de personas, ¿no? A ver quién lo va haciendo mejor que otros y también para aprender con quiénes ya o con qué perfiles no queremos convivir más como sociedad para tenerlos como gobernantes, ¿no? Esto que lo escuchen allá en los sótanos del poder, allá en Palacio, está aquí en esta declaración. Es la nueva política, esta nueva tendencia que se viene de estos chavos nuevos, donde quieren ya dejar las cosas como realmente son, o como deben de ser más bien. Y como decía mi papá, en paz descanse, estos chavos traen toda la leche adentro, ¿no? Aguas. Esta generación está pero gruesa. A ver, entonces, ¿eres tapatío? De corazón. ¿Y de nacimiento? Soy de Los Mochis, Sinaloa. Sinaloa, eres sinaloense, vato. ¿Cuántos años tienes aquí? Casi toda mi vida. ¿Toda tu vida? Yo tengo 31 años y tengo 29 vidas. Ay, eres tapatío. O sea, de corazón y yo me siento tapatío, pero también me siento de Sinaloa porque pues allá tengo mucha familia. Sí, pues, estás partido la mitad. Pues sí, digo, pero qué padre, ¿no? Porque estoy enraizado en los dos lados. Sí. Pero sí, yo soy orgullosamente también de aquí. Entonces, ¿te da lo mismo en una peda escuchar el son de la negra que el sinaloense? ¿Te prendes igual? Pues ya en la peda sí. Eso. ¿De morro qué hacías? Cuéntale esta bola de morro que te están viendo ahí. Yo, ¿como qué edad? Pues de niño. O sea, a ver, la primaria, ponte en Yo la primaria. era bien matado en la primaria, era cuadro de honor, me gustaba mucho llegar con el 10 a presumirle a mis papás. Todavía no tenía como esa malicia de adolescente que después me llegó, o que adquirí, pero así era de niño y mi sueño era jugar fútbol y ser futbolista algún día, ¿no? Esa era como mi gran aspiración. El gran sueño de los chavitos, ¿no? De muchos, ¿no? Oye, ¿y bombero nunca se te ocurrió? Nunca
pensé en otra cosa que no fuera ser de niño, nunca me visualicé de otra manera, que no fuera ser futbolista o algún superhéroe que, no sé, Dragon Ball, cosas así, o sea, que después vas creciendo y te das cuenta que pues está muy padre, pero es imposible, ¿no? Sí puedes. Aunque con simbolismos quizá lo puedes como metaforizar y ponerlo de otra manera, pero eso y también el tema de la astronomía toda la vida me ha gustado muchísimo. Nunca pude tener un acercamiento obviamente con, no sé, con algo de la NASA, con algo realmente tangible, pues porque desgraciadamente crecí en un entorno en donde México pues no es un país que tenga mucho desarrollo con esto y pues por mi entorno era como ver las estrellas, tener libros de astronomía, ver 2, 3 programas y ya está ahí. Entonces mi sueño era más realizado, decir, pues a lo mejor puedo ser muy bueno jugando fútbol, que la verdad es que no soy Messi ni Cristiano Ronaldo ni cerca. Me gusta mucho, le echo muchas ganas, pero no soy, la verdad no soy un crack. De repente salen ahí 2, 3 cosas ahí, 2 chispazos, pero sigo jugando ahí amateur, pero sí, tenía... ¿En un equipo del barrio, un equipo ahí de la cuadra, de pues, acá, de la chamba? ¿O las retas en la chamba, con mis amigos de la chamba tenemos un equipo, también con otros amigos que no son de la chamba, en común que tengo ahí en un grupo, también de repente me invitan o me invito. Oye, ¿y para los trompones qué tal? ¿De chavito? No, pues no, digo, me llegué a pelear 2 veces, yo creo en la secundaria, nada grave, 2, 3 cachetadas y ya te agüitabas. No era muy... Por lo mismo de que yo no fui un adolescente muy grande, o sea, yo tardé en estirarme. Pasaban 2 fenómenos. Era susceptible a que como el bully quisiera como... Digo, yo me juntaba con los que más con los gruesos, con los que bulleaban, ¿no? Al final de cuentas. Entonces era como que tenía esa parte cubierta. Y ya después cuando me estiré y ya más o menos andaba como de la altura que tengo ahorita, pues ya tienes como el mismo tamaño de los demás compañeros. Y sí me llegó a pasar, pero pues nada serio, ¿no? Yo estudié ahí en el Fray Pedro de Gante. Bueno, el primero y secundaria lo estudié en el Agustín Pro, que ya no existe. Ahí fui segundo lugar a nivel estatal en conocimientos, porque venía con toda la inercia de la primaria, en un concurso incluso de oratoria y como del torneo del saber, así, no me acuerdo si era la SEG o la SEP quien lo organizaba, pero me fue impresionante, mis papás estaban súper contentos, y saliendo de ahí me ofrecieron una beca como del 80-90% en el colegio, y yo dije que no, porque yo quería tener amigos, jugar fútbol todo el día, y quería tener novia, y quería pues vivir un poco más la vida que no fuera nada más en la escuela, a través de una escuela grande, sí, ¿no? Exacto. Porque era una escuela muy pequeña donde yo estaba. Entonces me pegó la adolescencia, y ahí fue donde vino mi debacle. El primer año después de ese primer secundaria me fui a 5 extraordinarios, me tuve que salir de fútbol, y de ahí hasta la que terminé la prepa fui un estudiante muy irregular, no me fue nada bien en las clases, todo el tiempo me iba a extraordinarios, pero me la pasé perrísimo, me la pasé increíble, hice amigos para toda la vida, aprendí muchas cosas, creo que es una etapa que la repetiría sin ningún problema. Y ya que entré a la universidad me puse las pilas porque estudié algo que me gusta mucho, que me apasiona, que es el derecho, ¿no? Entonces, pues básicamente mi camino académico iba por ahí, mi vida como adolescente no fue muy fuera de lo común. No, pero pues fue feliz, cabrón. Muy feliz, la verdad. Te fue muy bien, fuiste muy feliz. Sí, me siento muy afortunado, la verdad es que sí, no tuve mayores problemas. Corrí muchos riesgos, la libré varias veces, nada que lamentar, pero creo que en retrospectiva sí digo, o sea... Pero también son etapas de la vida. Pues sí, son etapas de la vida, y incluso cuando trabajaba acá en el instituto, yo todavía estaba en esa etapa como de adolescencia ya saliendo, porque incluso dicen, ¿no?, que aquí los latinos tendemos a madurar más tarde por el tema cultural de que salimos más tarde de casa, el tema económico de cómo conseguir un empleo bien remunerado, hacerte responsable, es más tarde todo, tiende a ser más tarde, dependiendo obviamente del estrato social y de las circunstancias, incluso hasta geopolíticas. Pero a mí me pasó eso, ¿no? Entonces yo como a los 20 años todavía era un desmadre,
y no me enorgullece. La ley del mínimo indispensable. Ajá. Entonces cubría mis horas, desarrollaba mis tareas y después de eso salgo, me empiezo a dedicar al tema del activismo, empiezo a incursionar también en la industria privada y empiezo a toparme con corrupción, o sea, ya desde este lado, ¿no? Desde el lado como emprendedor o como trabajador hasta de algún negocio, te empiezas a topar con el servidor público que obra mal y empiezas a tener como ese contacto con el gobierno que dices, ahora entiendo de qué se quejaban los demás, ahora entiendo a mi papá cuando llegaba y decía, ahora entiendo que mi mamá, ¿por qué la comida? ¿Conociste el lado oscuro de la luna? Sí, me tocó, pues a mucha gente le ha de tocar todavía, claro, ¿no? O les ha tocado, pues a ver, digo, no quiero sonar malinchista, pero el sistema de corrupción está enraizado en la cultura de México, no es un tema de gobiernos. Hay unos que se pasan la barda y otros que a lo mejor le bajan más, pero tuve ese contacto así y por eso, gracias a eso, no gracias a mi primer cargo que tuve, digo, ahí aprendí muchas cosas, pero por lo mismo que no manejaba ni recursos ni nada, pues no me tocó nada de corrupción en aquel puesto, ni siquiera tenerlo cercano, era un tema más social. Pero cuando ya me dedico al tema de la industria privada, empiezo a tener ese contacto y ahí aprendí que si llegaba a tocarme algún día otra vez alguna invitación a desempeñarme en el servicio público, yo no iba a hacer lo mismo. Y fue cuando estuve en estacionamientos. Y en estacionamientos no tienes idea de que si eres un perro desgraciado, o sea, están los escenarios para que de verdad te puedas manchar. Te puedes ir a la cárcel o te puede ir muy mal, claro, obviamente, pero yo decidí que yo no iba a hacer ese tipo de... Pero ahí están las arcas abiertas, pues, para el que decida aportar. Pues es que, imagínate, es un lugar en donde se dan permisos, en donde se quitan multas, en donde, o sea, si está, ahí creo que faltarían poner más candados incluso, porque corres el riesgo de que si entra alguien muy vivo, muy trucha, pero malintencionado, se puede manchar con la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que yo traté de cuidar los 3 años, ¿no? Yo y todo el equipo con el que me formé ahí, que también estábamos en la misma sintonía. Y ahorita pues también, ahorita estoy en un puesto en donde... Se presta pues para esas No, cosas, fíjate que en ¿no? este no tanto, no, de hecho no. Es más noble el tema de transporte escolar. A mí en estacionamientos me tocaba mucho madrazo, o sea, me tocaba resistir mucha crítica, mucha queja. Con nadie quedabas bien, con pocos no quedabas mal. Entonces, acá es como, pues un tema escolar es algo muy noble. Oye, ¿no? Llegabas a tu casa diario bien cansado en la noche después de soportar toda esa grasa, llegabas a tu casa al espejo, te mentabas la madre y te ibas a dormir. Casi. No, pero la verdad sí se necesita tener un temple. Sí, claro. Para ese tipo de puestos. Y sí creo que es un tema también de una etapa de la vida en la que tienes que desarrollarte para ese tipo de puestos. Porque si te agarran cansados, para empezar el gobierno local, los municipales, es el gobierno más cercano que hay. Y es el gobierno de más desgaste. Entonces, si estás en una posición en donde castigas con multas o te toca hacer medidas impositivas como quitar un estacionamiento para poner una ciclovía o para poner una banqueta, exacto, te topas con gente que realmente está molesta y que tú te conviertes en el símbolo de esa molestia. Entonces no es personal, a mí me llegaron a mentar la madre y no, sí, no nunca es personal, sí, pero la gente personal. Piensa que es el funcionario que está ahí el que tiene todas las respuestas. ¿Entiendes? Pero porque así crecimos con un sistema, exacto, que fue creado pues desde el presidencialismo, que todo se resolvía según la voluntad del funcionario. Y ahorita ya no todo es así. No. Entonces, pues seguimos todavía con esa inercia, ¿no? Era como antes en las visas en el consulado. Llegabas y según el estado de ánimo del cónsul que te tocaba, te la daba o no te la daba. No le interesaba que llevaras. Y todavía traemos esa idea, ¿no? Exacto. Todavía traemos esa idea. Sí. Cuando en realidad a lo mejor, pues sí, puede tener la jeta de mamón el güey, pero si cumples con los documentos, de malas te la va a dar. A huevo. ¿No? Sí, a huevo. Te la va a dar, casi. Sí, no hay pero. Y encabronado, pues, pero, o sea, al final de cuentas, si tú sistematizas todo, pues blindas mucho los procesos, que creo que eso es lo que... Creo que eso, y no es porque yo haya pertenecido a esas administraciones, pero creo que eso es lo que han cuidado ir haciendo poco a poco. Falta todavía bastante. Y eso te bastante. descansa la mente mucho.
que te ahorra un montón. Ah, no, bueno, o sea, te doy un ejemplo muy claro que hicimos con el tema de las multas de banquetas libres. Cuando nosotros llegamos decían, es que las multas no las inventan. Y pues, ¿cómo le comprobabas que no? ¿No? O sea, decías, no, porque yo vi que la gente se la puso. Pues sí, pero yo tampoco te creo a ti, ¿no? Te decían, tú me la inventaste y el ciudadano juraba que estaba estacionado correctamente, que tú le inventaste la multa. Entonces decías, bueno, ¿cómo le hacemos? Si no estamos en el siglo XXI, pues fotos. Y empezamos a tomarle fotos y la gente, y de hecho Javier, que ahorita estábamos platicando de Javier y de José Luis, o es Javier y Miguel. Y Miguel, que les mando un abrazo y un saludo también. Un saludote. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, pues Javier Plasencia y Miguel Andrade. Sí, muchos saludos. Un saludo para los dos. Un saludo para los dos. Pues, ¿qué es lo que se hacían? Bueno, él, sus compañeros, a cada multa le tenían que tomar con una foto con una tableta que tenía un sistema integrado para expedir la multa. Entonces, cuando llegaba el ciudadano y te reclamaba, oye, pusieron esta multa, y claro que no, mentiroso, ratero, que no sé qué, tú le enseñabas, voltear la pantalla y le decías, esta es la multa de su vehículo. Y ya se quedan como, perro. Esa no me la esperaba. No, sí, aquí en esta área de aquí está Andador, tienen los de banquetas libres. Sí. Con la seguridad de la foto a la eso placa, lo ¿no? implementamos, así es. Eso lo Y ya, nosotros. y en cuanto le hace, te chingaste, compadre, Sí. te chingaste, porque nomás le escupe la tripa como a los de la Corona. Y tiene otra ventaja, o le habíamos puesto otra ventaja, que ya no te deja echarte para atrás. Exactamente, eso es el pedo. Sí. O sea, Todos los choferes, oye, es que no hay Feliz. un ser humano con quien discutir esto. No, pues discútelo con el satélite, güey. Sí. Eso fue un campanazo, Bien por eso. Chido. La neta sí. No, y Después del equipo, la verdad es que a mí me tocó participar y estoy muy contento de eso. Porque somos muy dados a eso, ¿no? Por ejemplo, en los bancos vas a la caja porque hay un semejante con el que puedes platicar, discutir, que te dé respuestas. Claro. Y ¿no? ya te dicen que tienes que hablar por teléfono. Ya, si quieres un crédito, sí. Ya, no, pero lo más chido de todo es que tienes que pelear con una tripa de papel. Que al final ya sabes lo que te va a pasar. Sí, pero como dice Bernardo, si es un crédito, sí. Sí, exactamente. Es decir, dime cómo si me vas a dejar ingresar. dinero, pues claro, hablamos del crédito, papá. También, todo se resume al final en esto, en que si le abonas a la transparencia, haces que la gente se haga responsable de lo que le toca. Claro. Entonces, si esa persona estaba acostumbrada a lo mejor a siempre ponerse de esa manera, a violar el derecho del libre tránsito de los demás, eran todos los días así, y que ya sabía que se inventaba, que se le habían inventado, se la quitaban, pues estaba tronado el sistema. Al momento que transparenta, esta persona empieza a tomar conciencia, a lo mejor se va a encabronar los primeros días, pero después va a decir, bueno, pues ya me dejo de hacer güey y lo dejo de hacer, ¿no? Y ahorita decías algo muy importante, es que es como los bancos. Hay una frase que creo que nos ha hecho mucho daño, que la usamos para todo. Los famosos 5 minutitos. Esos 5 minutitos son como la pura puntita. Igual. Son el paréntesis. Una falacia de la madre. Eso. Son el paréntesis para que en esos dos corchetes te brinques lo que quieras. Y esos 5 minutitos se vuelven 1 hora o se vuelven me paso el alto ahorita que no está el policía. Exacto. Entonces, ese símbolo de los 5 minutitos son la manera de no respetar a todos los demás. Y se empieza a hacer un hábito. Y lo empieza a agarrar como Es costumbre. es que es cultural. Exacto, es cultural. Y yo también lo tengo, pero es tomar conciencia de que te lo tienes que ir quitando. Creo que nos poco pasa a poco. todos. Te voy a decir por qué. Mira, te va el ejemplo claro, tácito y que nadie puede refutar. Siempre que cruzamos la frontera de Estados Unidos, manejamos perfectamente bien. Pues sí. ¿Entiendes? Caminamos en la calle perfectamente. Ni un pinche chicle escupes, cabrón. ¿Tú te comes el cereal así en tu casa? A veces sí. ¿Y en un restaurante? No. Es eso mismo. Ves el semáforo en rojo y te paras, compadre. Y te esperas. Y no estás chingada, puta madre, cabrón. Te esperas. Ni estás viendo. Porque allá en la esquina hay un par de guardias negros O sí. mamadísimos, cabrón, que te van a joder. No, si no hay, pues sabes que hay una cámara por lo menos. Claro. O te la estás mega jugando. El tema es cumplir las leyes. Las leyes están. Nomás hay que cumplirlas, eso es todo.
Pues sí. Y entre que no las cumplimos y nos da hueva, somos una pinche sociedad completamente tirada al voladero. O sea, hay un capítulo de Los Simpsons que a mí me encanta. A mí me gustan mucho los Simpsons. Hasta la temporada 12. Que se replica el pinche Homero. ¡Pum! Choque, ya son 2 Homeros. Y 4 Homeros. 9 Homeros y todos pendejos, cabrón. Sí. Y todos le hacen caso al Homero, al pendejo original de Homero. Así estamos como sociedad, cabrón. Sí, el chiste es romper con eso y ponerte las pilas, ¿no? De manera individual, ¿no? Tu responsabilidad individual. Y pues es complejo porque al final de cuentas las personas que están en los servicios públicos vienen de ahí mismo. Entonces, pues, híjole, es como estamos ciclados, ¿no? ¿Cómo se resuelve? No tengo idea, yo no tengo esa respuesta. Solo sé que... Es muy complejo, ¿eh? No, pues resolver eso, son años, son sexenios. Y es que ya han sido años, pero han sido años en donde no se ha hecho nada al respecto. No le han puesto esa atención, cabrón. Entonces, pues, más bien, no sé qué tenga que pasar. Y yo, la neta yo. Bueno, y como dice el mamón de Chumel Torres, un saludo a Chumel. Saludos. Y la pandemia. Cuéntanos, por favor. Oye, ese aspecto del transporte médico. Ya, escuchen esto. Se llama conexión médica. El transporte de conexión médica nace a partir de que empieza la pandemia y inmediatamente empieza a haber agresiones al personal del sector salud. Principalmente nos dimos cuenta que a las enfermeras o a las que trabajan con esta indumentaria blanca, porque no necesariamente son enfermeras, pueden ser personal que trabaja en intendencia, pero en el hospital, personal que trabaja como instrumentista. Puede ser una doctora. Puede ser una doctora, puede ser una camillero, no sé. La administrativa que pues tiene ese uniforme, no sé, en fin, que haga alusión a que tienen contacto en el sector salud. Les empezaron a aventar cloro, no las dejaban subir al camión. También a los hombres les llegó a pasar a un chavo, me acuerdo que hubo una noticia que se lo madrearon porque él era chef. Y una persona se le trincó y pensó que era... Que aún cuando haya sido estuvo mal. Sí, claro. Pensó que era alguien que trabajaba en el sector salud y por eso se lo madreó. Que es irónico porque si trae el virus y te lo madreas, pues te contagias. Pero bueno, porque está como de locos, ¿no? Está raro. Tengo una amiga enfermera de la 46 que ella pedía su Uber para irse a trabajar. Llegaba el carro, la veía y se iba. No. Salía de trabajar, pedía el Uber, llegaba el carro, la veía y se iba, güey. Imagínate que... Y ellos no hacen eso. Ellos no llegan, te estás muriendo, te ven y se van. Exacto. O sea, y no, ellos se fletan a lo que vas, cabrón. Está cabrón. Sí, pinche chofer nomás. El Uber sí, no. Pida otro, cancélenlo. Sí. También es una parte cultural, ¿no? Porque no los ven con el respeto con el que los tienen que ver, porque al final de cuentas son personas que nos están ayudando, ¿no? A salir de ese... Sobre todo cuando estuvo la pandemia, salir de la pandemia, ¿no? Sí. Y ahorita estamos mejor parados gracias al trabajo que se ha estado haciendo con ellos. Entró el transporte ese. Entra el transporte. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vimos? Tenemos que hacer algo, no podemos ponerles policía a todos. Claro. No podemos poner un policía en todo el transporte público. No podemos resolverlo de manera reactiva. Entonces tenemos que hacer algo que le cambie la fichada. Y pusimos en marcha el transporte de conexión médica con las unidades que originalmente estaban destinadas a este transporte escolar que platicábamos al principio, que acabamos de recuperar de una cosa que ahorita es una película enorme, que con mucho gusto luego la platico. Pero teníamos un parque disponible. Sí. Y se utilizó para esto. Las rotulamos, les hicimos unas modificaciones, se les pusieron unas mamparas para proteger al conductor también. Hicimos un plan de derroteros, hicimos una investigación acerca de qué hospitales estaban atendiendo COVID en ese momento, de dónde se habían dado las principales agresiones en la ciudad, o los acosos, o la discriminación, y pusimos en marcha conexión médica, primero con 3 rutas, después creció a 6 rutas, hoy ya son 4 porque ha ido bajando un poco el parque, a raíz de que las escuelas están regresando, y va hacia allá la tendencia, tengo que decirlo, pero ya llevamos año y medio con este transporte, que funciona algunos desde las 5:30, 6 de la mañana hasta casi las 10 de la noche. No es todo el tiempo, tiene 3 secciones horarias para no tener la camioneta dando vueltas cuando todos están trabajando. Exacto. Es en sus entradas y sus salidas. No, pues sale más caro que las albóndigas. Y aún así, caminando, claro. Y aún así no ha sido nada barato la logística de este transporte, pero al final de cuentas cumplió el objetivo. Perdóname, eso no existía, ¿verdad? Eso es ¿cómo se le puede llamar? ¿Es un ente del gobierno nuevo eso? Fue una estrategia creada como medida de innovación a partir de la pandemia.
y no existe en todo el país, no existió. Hubo un estado que lo trató de... Bueno, no lo trató, más bien ellos hicieron su propio esfuerzo, pero era un sistema un poco más limitado, muy bien, o sea, muy bien logrado el tema, porque al final pues, es el segundo estado que hizo algo parecido. Ajá. Pero como un sistema integrado para atender a 5 municipios de la área metropolitana, porque atendemos 5 municipios de la área metropolitana, 23 hospitales públicos, 22 hospitales privados, y llevamos casi 500,000 de viajes generados. No hay algo así en todo el país, y no hubo algo así en todo el país. Es una combinación muy bien lograda entre el transporte público y el transporte empresarial. ¿Por qué? Porque es público, se puede subir quien sea que trabaje en el sector salud, pero tiene un comportamiento al transporte empresarial, porque solamente va a un nicho, sin embargo, pues hace paradas periódicas, ¿no? Que es como el transporte público, en cierto modo. Entonces es un híbrido que nos sirvió mucho, nos ha estado sirviendo mucho para aprender que el transporte escolar sí se podría operar de esta manera, con esta lógica, en el área metropolitana, cosa que no se había puesto en marcha antes. Solo era conceptual. Ajá. Sí se puede, nada más ahora hay que resolver la parte compleja, que son los pesos y centavos. Exacto. Tocas un tema sobre la Es cobertura. gratuito totalmente, por ¿Es cierto. gratuito? Sí. Tocas un tema sobre la cobertura, pero me gustaría saber cuántas personas beneficiadas con el tema. Mira, te podría dar una Sí, estimación, una estimación. pero Más o menos. en el transporte se mide con viajes. Ah, ok. Entonces tú puedes hacer 9 viajes en un día y estás dentro de ese casi medio millón de viajes. Ah. Entonces, haciendo un más menos, nos vamos a... Híjole, es que incluso el comportamiento inicial ha sido muy diferente al actual. El Ángel Año, por ejemplo, cerró, y en su momento atendimos gente que estaba trabajando allá, que a lo mejor ahorita ya no están trabajando en el sector salud, o que ya trabajan en el Soquipa, por ejemplo, o en el Civil Viejo, y nosotros los podríamos contabilizar al doble. Y no me gusta inflar cifras, pero aproximadamente traeremos a lo mejor unos 10,000 personas, quizá 8,000, 10,000, 15,000, quizá en su punto más alto. Pues ya la cantidad es una cantidad potencial, ¿no? No, Realmente muy buena. Pero muy buena. Pero no me quisiera atrever a confirmarlo, porque no tenemos un censo, tan es así que... Claro. Porque no tenemos, mira, ni intenciones de credencializar nada. Ni de presumir nada. No, digo, o sea, ni de tener una base de datos exacta para otro fin que no sea el que ayudarnos. Pero no podemos descartar que es un hecho inédito, porque Sí. nunca había estado, nunca había existido. No, y lo la crearon. plataforma va a servir para el otro transporte. Claro. Exactamente. La expertise que se adquirió a partir de ahí, a mí me parece lo segundo más valuable, o lo segundo más Valioso. valioso. Lo primero pues fue ser solidarios con el personal del sector salud, y la verdad es que a mí es una de las experiencias que más orgullo me han dado en el sector público. Yo creo que la que más me ha dado orgullo, porque me siento parte de la solución. Me sentí junto con el equipo, ¿no? Que también está muy contento, que nos pusimos una chinga al principio para que saliera adelante, pero bueno, al final ahorita ya está bien engrasada y bien engranado este sistema. ¿Hay algunos nombres importantes que quieras mencionar que hicieron esa intervención, pero Sí, que claro. son importantes en el equipo? Que Bueno, primero que nada, pues mi jefe, el secretario, porque él fue el que me llamó un domingo y me dice: Bernardo, pasa esta situación, te veo en la oficina mañana, necesitamos hacer esto. ¿Cómo se llama el secretario? Diego Monraz, Diego Monraz. el gobernador, por supuesto, Enrique Alfaro. que fue el que al final de cuentas sacó la casta en Jalisco para ponerle la muestra general al país, Ujú. de cómo un estado sí se puede organizar para hacerle frente a la pandemia en muchos rubros. A mí me tocó pues vivirlo directamente con el tema del transporte y cuidar al personal que todos los días nos está cuidando a nosotros. Nombres muy particulares, pues Gaby, Rodolfo, Alejandra, Guillermo, Oscar, María ahorita que está integrada, Raúl, Ricardo, ellos han sido parte, Noé, Manelik, todas las conductoras y los conductores que actualmente o que pasaron por estas unidades para servirle al sector salud. Pues la verdad es que sin ellas y sin ellos no hubiera funcionado esto.
Ya estamos casi a punto de terminar el podcast. La verdad es que qué buenos temas, La verdad, qué buenos temas traes, tiene muy buena reputación. No hay otras. Escoge las dos. O la cosa las dos, güey. Sí, pero no es coba, sí te estiman, sí te quieren. Hay mucho personal con el que estuviste trabajando, sobre todo aquí en los ayuntamientos, que estuviste trabajando y te ven muy bien, o sea, como muy buen jefe, muy buen líder. Y bueno, no acabaríamos estos temas aquí en este podcast. Esperamos tenerte en los siguientes. Con mucho gusto. Y con nuevos temas y darle avance a los nuevos proyectos, esos proyectos de los cuales nos estás platicando que vienen, que estaría padrísimo que los pudiéramos pues proyectar aquí, ¿verdad? Bueno, pues despedimos de nuestros radioescuchas. Gracias, Benito, por tu intervención como periodista. Gracias, Bernardo, por acudir a esta entrevista y agradecerles a todos nuestros radioescuchas. Y estamos en Anchor.fm, diagonal Rafael-medio pliego. Recordemos que la estación es Anchor.fm. Y sin más nos despedimos también de nuestros amigos de YouTube. Y gracias a todos. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias.